tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista, bienvenidos al Tiempo de la Actualidad aquí en Canarias al Día, Mírame Televisión. La verdad es que muchas veces hemos hablado del grave problema que tiene la isla de Tenerife, Canarias en general, pero especialmente la isla de Tenerife, con la gestión de residuos. En las últimas semanas hemos conocido algunas noticias de mucho interés. Por ejemplo, el fracaso de ese concurso, de esa concesión de manial que sacó el Cabildo de Tenerife para que una empresa se instalase en el complejo ambiental de Arico para intentar tratar esos residuos orgánicos que, básicamente los residuos que tiramos en el contenedor gris, intentar pues recuperar y dejar de enterrar cerca del 80% de esa basura doméstica que generamos. La realidad es que los datos que hemos conocido en los últimos días demuestran que en el año 2021 se fue directamente bajo tierra, esa celda de vertido, un 93% de todos los residuos domésticos de la isla de Tenerife, una cifra que por supuesto va completamente en contra de todas las directivas y las directrices que se marcan desde la Comunidad Europea y que también desde algunas leyes nacionales. Lo cierto es que en medio de todo esto también hemos conocido que el Cabildo de Tenerife ha presentado la firma de ese contrato de la gestión de residuos para los próximos años, ese gran contrato de cerca de 400 millones de euros, que básicamente no deja de ser una necesidad legal, porque el anterior contrato no se podía seguir prorrogando porque ya había caducado. Bueno, de todas estas novedades que se han producido en las últimas semanas y que sin embargo vuelven a demostrar que el futuro en la gestión de residuos sigue siendo bastante negro en la isla de Tenerife, queremos hablar con Juan Jesús González, que es uno de los responsables del Foro contra la Incineración y que conoce mucho mejor que nosotros y seguro nos ayuda a entender mucho mejor estos datos y estas realidades que están ocurriendo en estos días. Juan Jesús, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David, muchas gracias a ti, como siempre. La verdad es que son muchas cosas, pero yo quiero empezar por los datos, porque esta semana conocíamos, lo publicabas en la web del Foro contra la Incineración, vamos a ver ese titular. Cerca del 93% de los residuos generados en Tenerife en 2021 acabaron bajo tierra en el vertedero. Esta cifra, siempre hemos hablado de que estamos en torno a más de un 80%, pero ¿cómo es posible que se produzca una cifra de esta envergadura en Tenerife? Bueno, es posible porque aquí se ha confiado en una cuestión milagrosa que no existe. O sea, es imposible que lo que tú mezclas, después, por arte de magia, se pueda separar. No hay tecnología para separar, sobre todo lo que va al contenedor gris, porque ahí echa la gente de todo, de todo. Entonces allá se supone que esos residuos pasan por una planta que aquí en Tenerife tiene un nombre muy desafortunado, yo no he oído eso en ninguna parte. Todo en uno. Todo en uno, eso es terrible porque eso es trasladarle a la ciudadanía la sensación de que no importa cómo tires la basura porque la pones todo en uno y después se separa. Esa terminología no se usa en ninguna... Pero esa es la percepción que tiene mucha gente, claro. La sensación de que lo tiras todo junto, claro, y después se separa. Eso es una planta de tratamiento mecánico, biológico y tal, pero en absoluto, esa es la terminología que se usa en todas partes. Aquí a alguien se le ocurrió en su día que se podía llamar eso todo en uno. Y eso ya en sí es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. La única solución que existe en el mundo para tratar adecuadamente los residuos es separarlos correctamente en origen, no hay otra historia. La verdad es que para separarlos correctamente en origen, si no me equivoco, a partir del año 2024 ya será obligatorio por ley a nivel nacional la instalación de ese contenedor marrón que ya se recoge en el plan territorial de Tenerife del año 2009. ¿Por qué ha sido tan difícil poner en marcha algo que no parece tan complejo como es instalar un nuevo contenedor? No solo es que no sea complejo, sino que estamos hablando de ese plan, es un plan territorial especial de obligado cumplimiento, como si fuera una ley. O sea, que ya era obligado desde 2009. Sí, por supuesto. Además existía una serie de hitos que había que cumplir y en el año 2016, que es cuando caducó ya ese plan, está ahí, nadie lo ha tocado, nadie ha hecho nada con él, pero realmente los objetivos que se planteaban eran de cara al 2016. Entonces, por darte un dato de la materia orgánica, que lo acabo de tomar, del PTOR, yo no me lo estoy inventando, en el PTOR se dice que la materia orgánica representa el 31% en peso de la basura. Se supone que se trata de 191.000 toneladas y se preveía que en el 2016 se estuvieran recogiendo selectivamente 40.000 de esas toneladas. El hecho es que hoy por hoy, que yo sepa, en Santa Cruz se está haciendo algo experimental, que si estamos hablando de 2.000 toneladas, que después a la hora de tratarlo se queda una cosa totalmente insignificante. La verdad es que las cifras, que si vamos a las cifras, insisto, del informe de balance del año 2021, hablan de un total de residuos domésticos de 527.300 toneladas. De esa cantidad acaban directamente en el vertedero el 93%, como hemos visto, y la fracción orgánica son 203.000 toneladas, un poco en los porcentajes que ya señalaba el PTOR en el año
2009. Sin embargo, después, si vemos de toda esa cantidad que acaba en la planta y en la máquina esa de todo en uno, lo que se logra recuperar o se logra reciclar es solo un 2,89%, que son 15.000 toneladas. Sí, se logra recuperar de una forma que por normativa comunitaria está prohibido llevar al suelo, que es donde se debe llevar la materia orgánica. Se debe tratar y devolver al suelo, que es el que lo necesita para recuperar, para evitar la desertificación y todas esas historias que estamos sufriendo y para la mejora de nuestro suelo. ¿Qué ocurre? Que la normativa comunitaria prohíbe taxativamente que se utilicen materia orgánica no separada en origen para llevar al suelo, por los riesgos que representa. O sea, ¿no se puede hacer compost con esta materia orgánica? No, por supuesto. Eso, para tú poder usarla en el suelo, para el tema de agricultura y eso, todavía si me hablas de jardines, de bordes de carreteras, eso es otra historia, pero si tú lo quieres llevar a la agricultura, que es donde nos interesa llevarlo, a las plataneras, a los cultivos de todo tipo, pues obligatoriamente tienes que separarla en origen, porque te lo exige la normativa. Es el contenedor específico que tú pones para separar la materia orgánica, que en Tenerife está planteado con llave. Si tú quieres participar en eso, que te da una serie de ventajas fiscales y demás a la hora de pagar la tasa, pues vas a tener una llave para abrir el contenedor. La verdad es que llama mucho la atención porque sí que hay un porcentaje de materia orgánica que se bioestabiliza, pero es muy bajo, un 0,45% de... Bueno, yo creo que no, eso debe estar relacionado con que la planta que tienen para el bioestabilizado se inauguró, yo que sé, hará como 10 años. Es una obligación legal. Hoy en día está terminantemente prohibido depositar materia orgánica en un vertedero que previamente no haya sido bioestabilizado. Es decir, ponerla ahí a secar, removerla de alguna manera, de tal forma que no produzca ni gases, ni lixiviados, ni los problemas típicos de la materia orgánica. Eso, la normativa comunitaria a día de hoy exige que no se lleve al vertedero sin inertizar. ¿Qué ha ocurrido ahí? A mí no me pregunten por qué, eso se ha preguntado en la Comisión de Residuos. Esa planta, que costó un dinero importante al gobierno de Canarias, que se suponía que todos los residuos que eran técnicamente materia orgánica pasaban por ahí y se estabilizaban para después llevarlo al vertedero, se estropeó, es decir, se pudrió literal, es decir, hasta los techos, es decir, fue una cosa exagerada. Entonces, esa planta nadie reclamó nunca, nadie reclamó, hombre, yo hago una obra en mi casa y a los 2 o 3 años eso... Así es una infraestructura y... No, eso no sirvió para nada. Estuvo funcionando, se estropeó y el Cabildo de su presupuesto sacó dinero para mejorarla, pero ¿qué ha pasado? Que ha estado como 4, no sé exactamente, 4 o 5 años, que no se ha estado bioestabilizando la materia orgánica, ha ido al vertedero tal cual. ¿Entiendes? Por eso te aparece ahí ese dato, probablemente porque en teoría toda la materia orgánica se tiene que bioestabilizar. Al fin y al cabo entiendo que este 93% de residuos domésticos acaba en lo que es la celda de vertido. Sí, ahí no hay... Eso directamente. Se echa allí, le pasan unas palas por arriba y las gaviotas aprovechan lo que puedan. Los vecinos se chupan los plásticos y los cultivos de los alrededores. Pero eso tiene que ser malo, entiendo, para el suelo también. Bueno, a ver si me comprendes. Eso es una pesadilla que están sufriendo los vecinos de Arico desde hace ya, pues, ¿cuántos años? 40. Porque se entendió que ese era una especie de patio trasero donde podíamos llevar las cosas y como no molestaban a nadie, de hecho eso no es verdad porque molestan a mucha gente, incluso a los que van por la autopista muchas mañanas, como yo he ido. Pero sobre todo la gran desgracia es que estamos enterrando unos recursos valiosos que en esta isla se necesitan y que cada día se muestra como más necesario. Eso independientemente de cumplir con la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Y qué dice Europa sobre enterrar? Hombre, lo que dice Europa es que yo creo que en lo que fue, ahora por referirme al colectivo Foro contra la Incineración, que se creó en el año 2002, porque se preveía una macroinfraestructura de incineración prácticamente como solución a quemar el 80%, un disparate que hoy hubiera sido un... O sea, la alternativa a enterrar que se planteaba en aquel momento era quemarlo todo. Eso era la solución. Entonces, eso se consiguió parar. Pero yo creo que se creó la falsa idea de que si conseguíamos que no para la incineración se solucionaba el problema. Eso no es verdad. El vertedero no es una alternativa a la incineración. ¿Entiendes? El vertedero, de hecho, en la estrategia de tratamiento de residuos europeo que tiene, ya me olvidé el nombre,
el vertedero está en el último lugar. Por encima está la valorización energética. ¿Qué ocurre? Que nosotros aquí, como el Cabildo en su momento hizo una declaración institucional diciendo que no iba a incinerar, hay mucha gente que pensó que eso era una solución. No, eso no es ninguna solución. Eso es, el hecho de no haber aprovechado ese plan del 2009 que ofrecía alternativas con unos hitos, con unas infraestructuras que había que construir, plantas de compostaje, el quinto contenedor con llave, 300 y pico mini puntos limpios que estaban planteados ahí, trituradoras para materia orgánica para que la gente no tirara como tira hoy en día los restos de poda a los contenedores, que pasa uno por un contenedor y una montaña al lado porque el señor limpió el jardín. Todo eso va a Parisco y no tiene ningún motivo para que eso vaya a Parisco. En cualquier caso, por tanto, evidentemente la solución para evitar la incineración no puede ser seguir enterrando. Hay soluciones alternativas como las que estamos hablando, pero lo cierto es que prácticamente a la vez que se conocían estos datos, también se daba una rueda de prensa en el Cabildo de Tenerife para presentar, vamos a ver la noticia que publicaba el periódico El Día, para presentar ese contrato millonario del que hablamos, 397 millones de euros para dejar de enterrar basura en Tenerife. El Cabildo firma su mayor contrato para el tratamiento de residuos. A mí me gustaría preguntarte hasta qué punto este contrato va a ayudar a dejar de enterrar basura en Tenerife o va a ser una solución. Ese contrato es que conseguir un titular así de un contrato como ese, eso es una cosa que habría que estudiar, cómo se consigue sacar un titular de ahí. Lo que ha firmado el Cabildo es la prórroga con una nueva adjudicación, porque no cabía la prórroga ya lo llevan prorrogando como 5 años. El contrato del PIRS del año 85, eso caducó y hay que renovarlo. Y el contrato que ha firmado el Cabildo no supone ninguna mejora, no hay ninguna infraestructura nueva, no hay nada. No hay una infraestructura nueva para evitar enterrar basura, que es lo que se da a entender. No hay absolutamente nada. Al principio, después del 2009, se intentó sacar este contrato no a 15 años, sino a 30, y se intentó que todas las infraestructuras que reclamaba el PTOR se introdujeran en el contrato. ¿Vale? Es decir, que la contrata nueva pues se hiciera cargo de las plantas de compostaje, que se hiciera cargo de los mini puntos limpios, de los puntos limpios que faltan, y se hiciera cargo de todo eso. Hombre, eso sí hubiera ayudado. Eso hubiera ayudado y eso estaba todo preparado en anteproyecto. Pero llegó el nuevo equipo en 2015 y dice, aquí de esto nada, nosotros tenemos una solución milagrosa y tal. Y entonces se enterró junto con la basura, se enterró el PTOR. Y ese es el gran problema que nos encontramos, porque sin planificación, yo no conozco ninguna cosa en la vida que se pueda sacar adelante si no hay una planificación y un objetivo. Y más cuando los objetivos se marcan a medio plazo, como ocurre también en este caso con las directivas europeas. Pero lo cierto es que ese contrato se valoró, si no recuerdo mal, en 715 millones de euros. Después se presupuestó en 460 y al final se ha adjudicado por 397, con mucha polémica de por medio. Yo no sé a qué se debe este baile de cifras. Por eso te digo, porque la idea, la idea inicial fue introducir en el contrato lo que era los objetivos del PTOR. Y llegó el equipo nuevo en 2015 con Balbuena al frente y dijo, no, nosotros eso no va con nosotros aquí tenemos un residuo cero, no sé qué historia, pero yo nunca entendí a qué se refirió con ese tema. Nunca lo entendí y no me he perdido una de las reuniones. Me echó de la comisión y todo, pero yo he seguido yendo y yo no he entendido nunca qué es lo que tienen en la cabeza. Puede que tengan algo, pero yo no he sido incapaz de comprenderlo. Falta plasmar quizás cuál es la solución, ¿no? Por ejemplo, en este mandato, el nuevo consejero y la nueva consejería, el nuevo grupo de gobierno presentó como quizás su proyecto estrella para acabar con el enterrar basura, no este contrato, que como bien decías es una obligación legal, sino esa concesión de manial para que una empresa se instalara en Arico y eso, pues, supuestamente, por lo menos según la propaganda oficial, iba a ayudar a reducir la basura que se entierra. Ellos, al final también hubo mucha polémica porque en el concurso, en el pliego, se permitía en las bases que se pudiera instalar una instalación con valorización energética, lo que para la Unión Europea es incineración. Eso al final no ocurrió, hubo una primera, o parecía que había habido una adjudicación, pero al final se ha venido todo abajo, ha quedado desierto porque la UTE, las empresas que formaban la UTE no cumplían. Bueno, ¿qué opinión tienes sobre este fracaso? Bueno, el tema es otra legislatura completa, 4 años perdidos. Claro. ¿Entiendes? Esa es la desgracia que se nos ha venido arriba con esto. Porque realmente ya no hay tiempo para armar una solución. No, en absoluto. Es decir, ahí se habló en ese contrato de hacerse cargo de 400 y pico mil, yo no sé si llegaba a 460.000 toneladas, prácticamente el 80%
Una barbaridad. Sí, la oferta hablaba de 100 y pico mil, que era lo que asumía. Sí, la que salió, pero en las bases permitía hasta 400 a 400 y pico mil, o sea que eso. Entonces se surgió la polémica de la incineración, una polémica que sin sentido, que se estuvo debatiendo sobre eso, y al final apareció una sola empresa que ofrecía la biometanización. Venga, titulares otra vez, vamos a dejar de enterrar basura, todo es maravilloso, el mundo es... y después nos enteramos que la empresa no tenía autorización como gestora de residuos y hubo que echar todo el procedimiento abajo. Y lo que representa eso, porque eso no es ninguna bobería, incluso en términos económicos. Pero bueno, sobre todo para nosotros, para mí, la biometanización tampoco es ninguna cosa del otro jueves. Eso se lleva haciendo en una Canaria hace 20 años. ¿Entiendes? Simplemente hacer lo que se está haciendo ahora en el vertedero, intentar aprovechar el biogás en un vertedero de la manera que se puede, con pozos y tal, pues no hacerlo de una forma controlada dentro de unos bidones gigantes y tal. Entonces aprovechar de ahí la energía del biogás. Eso se lleva haciendo en... Pero bueno, de ahí seguiría habiendo residuos que yo entiendo que... Sí, por supuesto, eso... Hombre, pero mira, no sé si hay cosas gravísimas como los lodos de depuradora que están yendo allí, se están enterrando ilegalmente. Que también se asumían en este concurso. Que de esa manera, pues ahí, pues hombre, hubieran dejado de ser el problema grave que están siendo. Porque se están enterrando también los lodos de depuradora. El problema es que los que están saliendo los camiones directamente de las plantas de tratamiento y están echándolos allí. Eso es ilegal. La verdad que hay muchas cosas que llaman la atención, pero volviendo un poco a qué escenario tenemos a partir de ahora, ¿no? Una legislatura perdida, un mandato perdido, 4 años en los que ha fracasado esa gran apuesta, que era la instalación de esa empresa en Erico, y ahora la ley obliga ya a partir de 2024, ya lo hacía el PTOR, a ese contenedor marrón. Pero es que lo cierto es que hasta ahora solo Santa Cruz, y de manera a través de un proyecto piloto, lo ha puesto en marcha. O sea, ¿qué garantías tenemos de que ahora se va a poner en marcha? Y si no se cumple la ley, ¿quién va a reclamar que se cumpla la ley? Bueno, ¿En algo así? Yo te puedo adelantar que con este equipo no hay ninguna garantía ni hay nada que... Bueno, porque te lo digo, el pasado día 16 hubo una comisión de residuos y es bastante triste ver y hasta el ánimo que ellos tienen. Ellos, por ejemplo, hablaban, pese a los datos terribles que tenemos en recuperación de envases, el contenedor amarillo, ellos hablaban y dicen, bueno, nosotros calculamos que cada año vamos a recuperar un 2% más. El 2% de nada es nada, ¿entiendes? Entonces, si esta gente no se plantea unos objetivos ambiciosos, el PTOR concretamente, en lo que se refiere a envases, preveía estar recuperando 48.000 toneladas en el año 2016. Estamos hablando que en 2021 se trataron 11.385. 11.300, pues en el PTOR se preveía que se trataran 48.000 en 2016. Entonces, si ahí no aparece un equipo de gente que se crea lo que sí nos creímos un montón de gente. En el PTOR, que había una incineradora. En el PTOR hay una incineradora de 100 y pico mil toneladas. Y yo tragué con el PTOR. ¿Por qué? Porque ofrecía un montón de alternativas nuevas y la incineradora, de hecho, no hubiera sido necesaria, puesto que en el PTOR preveía unos crecimientos de población, era la época dorada, y de residuos que no se ha producido afortunadamente. Sí que es verdad que en cuanto a los envases, se están tratando más envases que en años anteriores. Esto no sé a qué se debe, si es a que se está separando más en origen, a que se ha mejorado el sistema. No, ha habido una evolución de más... ¿O se está generando más no, más envases, yo lo dudo. Bueno, la presión turística, pues ha habido unos años del 2019 para atrás, pero bueno, sí, efectivamente, la cantidad de envases que llegan allá pues son mayores. Yo no sé si ha pasado en estos últimos años de 8.000 a las 11.000 que están hablando ahora. Lo que pasa es que el año pasado fue un año muy extraño, donde no se han dado los datos a año completo, sino que han hecho una cosa muy curiosa que es ir desde el mes de marzo en adelante. Es una cosa rarísima. Las cifras de la gestión de los residuos son anuales, del 1 de enero al 31 de diciembre. Sí, pero por la COVID yo entiendo que ahí hubo... No, pero estamos hablando del 21, no del 20 que fue la COVID. Lo que pasó ahí es que hubo unas obras en la planta de envase. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos dicen, no, como estábamos en obras, pues entonces vamos a contar a partir de que esto empezó a funcionar. Pero es que la realidad es que los envases
de los meses que no estuvo funcionando no fueron al vertedero, se acumularon. Entonces, claro, al tú sacar los números, juntarlos todos, pues te salen unas cifras que no son, ahora mismo no se pueden analizar con garantía. Pero sí que se da en ese informe un dato que yo creo que es interesante, ¿no? Y es que a lo mejor uno puede pensar que todos esos envases que se acaban depositando en el contenedor amarillo y que se retiran, esas 11.000 y pico toneladas, 11.300 toneladas, se reciclan o se recuperan en su totalidad, y no es así. O sea, se recicla un 53%. El resto es rechazo o pérdidas, ¿no? O sea, realmente... Eso es una cosa terrible. No sé si es una cifra alta o baja. Ha ocurrido no, es una cifra muy alta. Aquí en el País Vasco, las cifras que yo más o menos sigo por ahí, nuevamente los rechazos estamos en un 17, un 22, un 23... O sea, es baja la cifra de lo que se recicla y alta la cifra del rechazo. Del rechazo. Yo les pregunté directamente por ese rechazo, que me pareció una barbaridad, y lo atribuyen al proceso de automatización de la planta. Bueno, vamos a ver qué pasa en adelante, pero te quiero decir que los datos de este último año son verdaderamente pobres en cuanto a lo que es eso. Y bueno, vamos a ver, y es más, allí se dijo en la reunión que Ecoembes le ha abierto un procedimiento al Cabildo por bajo rendimiento de la planta. Ecoembes es la empresa que se supone que tiene la responsabilidad de la gestión de la recuperación de los envases, y le ha abierto un procedimiento al Cabildo por las tan altas cifras de rechazo. Hablando un poco de los envases, es cierto que cuando compramos un envase ya estamos pagando una especie de tributo, ¿no? De impuesto ahí para su reciclaje. ¿Ese dinero quién lo recauda? ¿Se puede medir? ¿Quién lo gestiona? Yo, las cifras que a mí me dijeron una vez, gente que trabajó ese tema, ellos lo saben, porque eso es tan sencillo como que cada vez que tú compras un envase, pues cada botellita de medio litro de agua tiene un precio, son 0,30 céntimos, lo que quiera que sea, va para su posterior reciclaje. Es decir, nosotros estamos pagando el reciclaje. ¿Qué ocurre? Que aquí no se está invirtiendo el dinero de lo que se recauda muchísimo más. ¿Pero quién lo recauda? ¿El Estado en este caso? No, eso lo recauda una empresa que se llama Ecoembes. ¿Es Ecoembes quien lo recauda? Sí, que se supone que es una empresa sin ánimo de lucro, pero todo el mundo viaja en primera ahí, ¿sabes? Sin ánimo, la empresa esta agrupa a los productores de envases, a las grandes empresas que producen envases. O sea, los mismos que producen los envases son los que... Se asocian para su tratamiento. Sí, porque según la ley ellos son los responsables de que se traten sus envases. Y hay dos métodos. El retorno, o sea, me das el dinero a mí como ciudadano si yo te devuelvo el envase, o se hace cargo una empresa. Bueno, pero ellos tienen sus intereses particulares. ¿Hasta qué punto son bueno, eso es terrible. Los más adecuados para No, eso es terrible, eso es terrible. Eso ya te digo yo que es terrible. Y de hecho, pues probablemente por eso estemos hablando de que aquí en Tenerife, en la caracterización, en la caracterización que se hizo, que está en el PTOR que le hizo Vertresa, la empresa Vertresa, se habla de que aquí se generaban al año 120.000 toneladas de envase ligero. 120.000 toneladas. Eso está escrito. Yo lo digo porque está escrito. Yo sé que Ecoembes no está de acuerdo, pero Vertresa separó ahí unos camiones de residuos y llegó a la conclusión de que en esta isla se generaban 120.000 toneladas de envase. Lo cierto que es que, ya viste, llegaron 11.000 toneladas y la mitad se perdieron por el camino. O sea que la mayoría de los envases que se generan no acaban en el contenedor amarillo. Estás hablando de que recuperas, de lo que dice Vertresa, yo creo que ni entre un 3 y un 4% de los envases que se generan. Te estoy hablando. Yo, esa cifra, vamos a ver, por habitante, te pongo un ejemplo. Por habitante aquí se están recuperando, por ser optimistas, 13 kilos por habitante y año. Tú te vas a estadísticas de un País Vasco, del municipio donde se lleva a trabajar estos años, estás hablando sobre 50 kilos están recuperando. Aquí 13, ellos 50. Ellos no están recuperando todo, todavía les falta, ¿no? Pero es que nosotros estamos a esa distancia. Hay un sistema que en algunos territorios se ha puesto en marcha, que es el de la recuperación, en este caso la recogida puerta a puerta. Aquí vamos a ver un titular que lo veíamos hace 6 años ya, 7 años, en 2015. Se publicaba esta noticia era de la agencia Europa Press. Balbuena, en ese momento consejero insular de la materia, anuncia la puesta en marcha de la recogida selectiva de residuos puerta a puerta. La puesta en marcha anunciada. ¿Qué ha pasado con esto? Sí, Balbuena, la verdad que ha anunciado cosas maravillosas. También anunció hace unos años, ya del Consejo de Gobierno de Canarias, que Canarias iba a ser el primer territorio a nivel de España, creo de España, digo, no sé si porque a veces se lanza a nivel europeo, que iba a acabar con los plásticos de un solo uso.
Eso a principios del 2020 ya no iba a haber plástico. Tú no ibas a poder comprar un vaso de plástico a día de hoy. Entonces, el sistema de puerta a puerta es un sistema en el cual yo, por ejemplo, tengo una familiar que fue este año a hacer un Erasmus a Bruselas, y en la universidad, cuando llegó a la universidad, le dieron un librito de cómo tenía que tirar la basura, ¿vale? Ella compra la bolsa en el supermercado para cada tipo de residuo, que es donde ya paga la tasa. Cuando compra la bolsa, paga la tasa. Y entonces cada día de la semana dice usted, la materia orgánica la puede depositar los lunes y los viernes, y los envases los martes, y lo otro, ¿sabes?, el cartón. Entonces, cada día se recoge una fracción. En Barcelona hay un sistema parecido. Sí, hay muchos sitios. El País Vasco fue uno de los... En Cataluña se ha hecho, y en el País Vasco fue donde más se trabajó este tema. Y en el País Vasco fue espectacular porque se pasó de recuperar un 15, un 20% de los residuos a un 80%, pero de un día para otro. Porque claro, ya esos residuos vienen... cada día se recoge una fracción. ¿Entiendes? Son sistemas que al principio pueden parecer duros, pero si tenemos en cuenta los puestos de trabajo, el problema que nos evitamos de seguir dilapidando recursos de esa manera, la industria, la cantidad de cosas que se pueden hacer después con esos residuos. Y yo creo que tenemos que intentar apostar por cosas que realmente han demostrado que son eficaces. Pero y Valbuena lo dijo ahí. Eso iba a decir, si Valbuena lo decía, si ya se iba a poner en marcha, al final, o sea, no se sabe qué pasó con eso. No se ha hecho. Vamos a ver, yo siempre desde que estoy ahí he reclamado, desde hace 20 años que estoy en esa movida, y en la comisión que empezó en el 2012 así, un proyecto piloto en cualquier pueblito, por ahí en Vilaflor, vamos a cualquier sitio, a un barrio, que vamos a hacer un proyecto piloto. De hecho, el Foro lo hizo. El Foro hizo un proyecto piloto de recogida de materia orgánica en Tajao y Las Arenas hace ya 15 años, que se llamó Proyecto Vida y Futuro. Y se recogió puerta a puerta, y se usaron bolsas compostables, y se hizo una compostera allí a la entrada del barrio, para decirle a esta gente, mira, y a nosotros lo que hicieron fue mandarnos a la Guardia Civil. ¿Os parece? Que no pasó nada, pero bueno. Sí, pero bueno, que no hay, parece que es un problema de voluntad. Y hay una última cuestión que también, bueno, hay muchas cuestiones que están en ese PTOR y que se han quedado en el olvido, pero una que creo que es importante, porque al final, analizando este informe de balance, la presentación de los datos pues no es la más adecuada, ¿no? Aquí no estamos acostumbrados a manejar muchos informes con datos y demás, y la verdad que no es la más adecuada. Se hablaba en ese PTOR de un observatorio de los datos de residuos, para tener una mejor gestión de los datos. Eso... Sí, sobre todo porque es muy importante que la administración controle esos datos, porque las empresas normalmente recaudan en base a los datos, y entonces tú no puedes dejar en manos de las empresas la gestión de esos datos. Entonces, y eso es lo que ocurre, que son las empresas las que gestionan los datos. A día de hoy, el Cabildo no controla eso. De hecho, el Observatorio de Residuos es uno de los 3 organismos que están contemplados en el PTOR. Está el observatorio, está la comisión de seguimiento y está la mesa de fertilización orgánica, que se la cargaron. O sea, dijeron, esto aquí a las reuniones no viene nada. Eso era fundamental porque era darle valor a la materia orgánica. Se la cargaron. Dice, no viene mucha gente y tal, la unimos con la comisión. Y el observatorio se presentó oficialmente en 2018. Valbuena trajo a la gente de la universidad que estaba trabajando ese tema, y se presentó, y allí se nos presentó que eso tú te metías en el ordenador, hacías así, te salía al instante lo que estaba pasando, los datos por lo que se estaba recogiendo de una cosa y la otra. Pregunté en la última comisión del día 16, porque no daban datos, siempre nos ponían unas predicciones, ¿no? Sino, 527, no sé qué, pero no nos ofrecían información. Digo, ¿pero qué pasa con el observatorio? Y dice que eso fracasó, que la universidad no respondió a las expectativas y no sé qué, y que eso se quedó en el olvido. No nos habían informado de que no existía, pero no hay un observatorio de residuos en Tenerife. Al final no hay un observatorio, los datos los siguen manejando las empresas, el Cabildo está un poco a ciegas con todo esto, y al final, bueno, tenemos los resultados que tenemos. Juan Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ti como siempre. Gracias, porque la verdad es importante, y seguiremos tratando todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, que al final no deja de ser un grave problema que tiene esta isla, y sobre todo al final yo creo que lo bueno que tenemos que hacer es intentar quedarnos con que hay soluciones. Lo malo, con una cosa que nos ha dicho hoy Juan Jesús González, el Foro contra la Incineración, hemos perdido otro mandato más sin avanzar en la gestión de residuos en la isla de Tenerife. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche.